No comienza con aplausos, no comienza con luces ni cámaras apuntándote, comienza con algo mucho más silencioso, una sensación extraña de estar siendo observado incluso cuando estás solo, una incomodidad difícil de nombrar, como si tu vida estuviera ocurriendo para alguien más. Te despiertas, miras el teléfono y antes de recordar quién eres, ya sabes cómo te ves. Antes de sentir lo que sientes, ya sabes cómo deberías sentirte. Y sin darte cuenta, actúas. No porque alguien te obligue, sino porque aprendiste que existir ya no basta. Ahora hay que mostrarse. Friedrich Nietzsche intuyó este mundo antes de que existiera. Guy Debord lo nombró cuando ya era demasiado tarde. Y lo que ambos vieron no fue cómodo. Una humanidad convertida en escenario permanente, donde la vida dejó de vivirse para empezar a representarse, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio se mide por su capacidad de circular. Tal vez nunca te preguntaste por qué tu existencia se siente tan agotadora, por qué necesitas validación constante, ¿por qué no puedes simplemente ser sin que algo dentro de ti evalúe cómo se ve eso desde afuera? Nietzsche lo llamó nihilismo, Debord lo llamó espectáculo, pero ambos señalaron la misma herida. Un vacío donde antes había sentido, ahora solo hay imagen, y tú, sin saberlo, te volviste actor y público de tu propia vida al mismo tiempo. Nietzsche decía algo inquietante. El ser humano no vive, interpreta. No somos esencia pura caminando por el mundo. Somos roles aprendidos, gestos heredados, máscaras pulidas por la necesidad de pertenecer. Madre, trabajador, ciudadano, exitoso, fracasado. Cada papel tiene su guión y cada guión exige coherencia. Lo perturbador no es que actuemos, lo perturbador es que olvidamos que lo hacemos. Porque cuando olvidas que actúas, el papel te posee. Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que nunca elegiste tu personalidad, que la construiste con retazos de lo que otros esperaban, con fragmentos de lo que parecía aceptable, con piezas de lo que alguna vez fue aplaudido. No fue un engaño consciente, fue supervivencia. Aprendiste que ser auténtico era peligroso, que mostrar vulnerabilidad era debilidad, que existir sin máscara era quedar expuesto. Y así, poco a poco, te convertiste en alguien. Pero ese alguien no eres tú. Es una construcción social, un personaje armado con retazos de identidad prestada. Nietzsche lo vio claro. El individuo moderno no se descubre, se fabrica. Se ensambla con las expectativas del entorno, con las normas del rebaño, con el miedo a ser rechazado. Y lo más trágico es que después de años de actuación, ya no sabes dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. La máscara se vuelve rostro, el papel se vuelve identidad, y un día te miras al espejo y no reconoces nada genuino, solo reflejos de lo que creíste que debías ser. Nietzsche no te pide que dejes de actuar, te pide algo más radical, que reconozcas que estás actuando. Porque solo quien sabe que lleva máscara puede quitársela cuando lo desee. Solo quien entiende el juego puede negarse a jugarlo. Vivimos en un teatro donde nadie recuerda haber comprado boleto, donde todos actúan, pero nadie dirige. Donde el aplauso es silencioso pero constante, una mirada de aprobación, un like, un comentario, una validación externa que confirma que lo estás haciendo bien. Y bien significa coherente con el personaje, significa predecible, significa no salirte del guión que todos reconocen como válido, pero hay un precio por esa coherencia. Cada vez que reprimes un impulso auténtico para mantener la fachada, algo dentro de ti se apaga. Cada vez que eliges la respuesta correcta sobre la respuesta verdadera, te alejas un poco más de quien podrías haber sido. Y al final, lo que queda no es una persona, es una performance bien ejecutada,
un holograma social que todos aplauden, pero nadie conoce. Nietzsche te pregunta entonces, ¿quién serías si nadie te mirara? Si no hubiera consecuencias sociales, si no hubiera juicio externo, si pudieras quitarte todas las capas de expectativa y mostrarte tal como eres, sin filtro, sin edición, sin miedo. ¿Quedaría alguien ahí? ¿O solo encontrarías el vacío de un personaje que nunca fue real? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda, pero es la única que importa. Guy Debord no habló de teatro metafórico, habló de una estructura real, dijo algo brutal. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, es una relación social mediada por imágenes. No miras el mundo directamente, lo miras a través de pantallas, a través de narrativas prefabricadas, a través de lo que puede mostrarse. La vida deja de vivirse y empieza a representarse. Comes para mostrar, viajas para mostrar, sufres para mostrar, amas para mostrar. En 1967, Debord publicó La Sociedad del Espectáculo, y aunque no existían redes sociales, él ya vio lo que vendría. Vio que el capitalismo no solo vendería productos, vendería identidades, que las personas no solo consumirían objetos, consumirían versiones de sí mismas, que la vida se convertiría en mercancía, y la mercancía más valiosa sería la imagen de una vida perfecta. No importa si esa vida es real, solo importa si es visible. El espectáculo no es lo que ves en la televisión o en Instagram. El espectáculo es la lógica que organiza tu percepción del mundo. Es la manera en que empiezas a medir tu valor por cuánto circula tu presencia, por cuántos ojos te observan, por cuánta validación externa acumulas. Ya no experimentas un momento por lo que es, lo experimentas por cómo se verá cuando lo muestres. La experiencia se vacía antes de vivirse. Debord entendió que el espectáculo no necesita censura para controlarte, no necesita prohibir nada. Solo necesita que interiorices una pregunta: ¿cómo se ve esto desde afuera? Esa pregunta, repetida 1000 veces al día, destruye la espontaneidad, mata la autenticidad, convierte cada gesto en actuación consciente, cada palabra en estrategia, cada silencio en algo sospechoso que debe llenarse con contenido. Y lo más perverso es que el espectáculo te convence de que eres libre. Nadie te obliga a publicar, nadie te fuerza a mostrarte, nadie te amenaza si decides desaparecer. Pero la estructura social está diseñada de tal manera que no mostrarse es volverse invisible, y volverse invisible es dejar de existir socialmente. Entonces te muestras no por placer, sino por necesidad, porque aprendiste que la existencia sin testigos no cuenta. Debord vio que el espectáculo coloniza incluso la resistencia, que puedes criticar el sistema, puedes denunciar la alienación, puedes hablar de autenticidad, pero si lo haces en una pantalla, frente a una audiencia, buscando validación, entonces sigues dentro del espectáculo. La crítica se vuelve contenido, la rebeldía se vuelve marca, y el sistema se fortalece incluso con lo que pretende destruirlo. Vivimos en la era de la hipervisibilidad, donde todos somos vigilantes y vigilados al mismo tiempo. No hay un gran hermano que te observe desde arriba. Hay millones de pequeños ojos distribuidos en cada plataforma, en cada comentario, en cada interacción. Y tú mismo eres uno de esos ojos. Te observas a ti mismo con la mirada de los otros, te juzgas con sus criterios, te corriges antes de que ellos lo hagan. El espectáculo no está afuera, está dentro de ti. Y esa es la trampa perfecta, cuando el control ya no viene de una autoridad externa, sino de tu propia autocensura, de tu propia necesidad de ser visto, de tu propio miedo a desaparecer. Debord te dice entonces: el espectáculo ya ganó cuando crees que elegiste mostrarte libremente. Porque la libertad dentro del espectáculo no es libertad, es solo una performance más sofisticada.
Nietzsche entendió algo que hoy duele aceptar. La máscara más peligrosa no es la que esconde, es la que crees que eres tú. La sonrisa correcta, la opinión correcta, la indignación correcta, la felicidad correcta. Todo validado, todo medible, todo observable. Y así, sin violencia explícita, nace el rebaño moderno. No se mueve por órdenes, se mueve por miradas. El control ya no necesita cadenas, solo necesita espejos. Hay una escena que se repite todos los días. Alguien vive algo genuino, algo doloroso o hermoso, y su primer impulso no es sentirlo, es capturarlo. Sacar el teléfono, encuadrar, editar, publicar, como si la experiencia solo fuera real cuando los demás la confirman, como si el dolor no doliera de verdad hasta que alguien lo valide con un comentario compasivo, como si la alegría no fuera completa hasta que acumule reacciones. Nietzsche lo llamaría moral de esclavos, esa necesidad enfermiza de que otros definan tu valor. Pero hoy es peor, porque ni siquiera hay un amo visible. El amo es difuso, es la mirada colectiva, es el algoritmo, es la métrica invisible que mide tu relevancia. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en tu propio capataz. Te exiges coherencia, te exiges visibilidad, te exiges ser una versión optimizada de ti mismo. La máscara perfecta no es la que oculta tu verdadero rostro, es la que reemplaza tu rostro por completo. Es la que usas tanto tiempo que ya no sabes quitártela. Es la identidad pulida que construiste para ser amado, aceptado, admirado. Y funciona, claro que funciona. La gente aplaude tu máscara, pero nadie te conoce realmente. Porque lo que muestras no eres tú, es lo que aprendiste que debías mostrar para sobrevivir socialmente. Nietzsche hablaba del superhombre, del individuo capaz de crear sus propios valores más allá del rebaño. Pero el superhombre moderno no crea valores, crea contenido, no busca verdad, busca engagement, no vive intensamente, vive visiblemente. Y en ese proceso, pierde lo único que lo haría genuinamente libre, la capacidad de existir sin necesidad de ser visto, sin necesidad de ser validado, sin necesidad de convertir cada momento en narrativa pública. La máscara te protege del rechazo, pero también te aísla del contacto real. Nadie puede tocarte cuando llevas armadura, pero tampoco puedes tocar a nadie. Vives en una burbuja de imagen controlada, donde todo está calculado, donde nada es espontáneo, donde cada palabra pasa por un filtro antes de salir de tu boca. Y en esa burbuja, algo esencial se marchita, la posibilidad de ser sorprendido, de ser vulnerable, de ser imperfecto. Nietzsche te diría que el camino hacia la autenticidad no es cómodo. Implica quitarte las máscaras sabiendo que tal vez no gustes, sabiendo que tal vez te rechacen, sabiendo que la verdad sobre ti mismo no es glamorosa ni digna de aplauso. Pero también te diría que solo quien se atreve a mostrarse sin máscara puede experimentar conexión real, porque la conexión no sucede entre personajes, sucede entre personas. Y entonces la pregunta vuelve, más incómoda que nunca. ¿Quién eres cuando nadie mira? Cuando no hay likes que contar, cuando no hay historia que armar, cuando no hay narrativa que sostener. ¿Queda algo genuino ahí o solo el vacío de un personaje bien actuado? Esa respuesta no se encuentra en las pantallas, se encuentra en el silencio que tanto miedo te da habitar. Antes, el poder castigaba. Hoy ya el poder ignora, y eso duele más. No existes si no apareces, no importas si no circulas, no vales si no produces imagen. Nietzsche lo llamó nihilismo, Debord lo llamó espectáculo. Es el mismo vacío con dos nombres, un mundo donde el sentido no se busca, se exhibe, donde la profundidad se mide en segundos de atención, donde desaparecer es la única transgresión que el sistema no perdona.
Hay una violencia sutil en la invisibilidad moderna. No te golpean por no mostrarte, simplemente dejas de existir socialmente. Tu nombre no circula, tu voz no resuena, tus ideas no tienen eco. Y en una cultura donde el valor se mide por visibilidad, no ser visto equivale a no ser. Entonces te muestras, no porque quieras, sino porque el silencio se siente como muerte en vida. Nietzsche hablaba del último hombre, ese ser mediocre que solo busca comodidad y aprobación. El último hombre no crea, replica, no cuestiona, consume, no vive, sobrevive dentro de los márgenes de lo aceptable. Y hoy, el último hombre tiene millones de seguidores, porque el espectáculo premia la coherencia, no la originalidad, premia la repetición, no la ruptura. Premia al que encaja, no al que desafía. El espectáculo funciona con una lógica simple. Si no produces imagen, no produces valor. Tu vida puede ser profunda, intensa, llena de sentido íntimo, pero si no la traduces en contenido visible, no cuenta. Es como si Debord hubiera predicho un mundo donde la experiencia privada se volviera sospechosa, donde el misterio personal se leyera como fracaso, donde no tener nada que mostrar fuera interpretado como no tener nada que ofrecer. Y entonces surge una paradoja cruel. Mientras más te muestras, más te vacías, porque la energía que antes dedicabas a vivir, ahora la dedicas a documentar. La espontaneidad se pierde en el cálculo de cómo se verá esto en una historia. La intimidad se rompe cuando metes una cámara en el medio. El sentido se diluye cuando conviertes cada experiencia en contenido consumible. Debord vio que el espectáculo no solo aliena al trabajador de su trabajo, aliena al individuo de su propia vida. Ya no vives para ti, vives para los ojos que te observan. Ya no sientes por sentir, sientes para mostrar que sientes, y en ese proceso la experiencia se vuelve mercancía, algo que produces para ser consumido por otros. Tu dolor vale si genera empatía. Tu alegría vale si inspira. Tu autenticidad vale si es auténtica de la manera correcta. Nietzsche te preguntaría, ¿qué pasaría si todo lo que haces dejara de tener testigos? Si nadie supiera de tus logros, de tus fracasos, de tus luchas, ¿seguirías haciéndolo? ¿O solo lo haces porque necesitas que alguien lo vea? Porque si tu valor depende del escenario, entonces nunca fuiste libre. Solo fuiste un actor bien entrenado en el arte de parecer que vives mientras actúas para una audiencia invisible. El nihilismo moderno no es la ausencia de sentido, es la sustitución del sentido por imagen. No es que no sepas por qué vives, es que sabes que vives para ser visto. Y esa certeza, lejos de liberarte, te encierra en una cárcel donde las rejas son miradas, donde la libertad condicional se mide en engagement, donde la única forma de escapar es desaparecer. Pero desaparecer se siente como morir. El espectáculo ya no está fuera, está dentro de ti. Te miras desde fuera incluso cuando estás solo. Evalúas tu vida como si fueras público de ti mismo. Te preguntas cómo se vería tu dolor, tu éxito, tu caída. Y en ese instante algo se rompe. Porque nadie puede vivir y actuar al mismo tiempo sin pagar un precio. El precio es la fragmentación. Dejas de ser uno y te conviertes en dos, el que vive y el que observa. Imagina estar llorando. Y en medio de las lágrimas, una parte de ti se pregunta cómo se ve eso desde afuera. Si pareces vulnerable de la manera correcta, si tu dolor es estético, si tu colapso tiene la dosis justa de fragilidad sin llegar a lo patético. Esa voz no es tuya, es la voz del espectador internalizado, el juez invisible que habita tu mente y evalúa cada gesto con criterios ajenos. Debord entendió que el espectáculo más peligroso no es el que ocurre en las pantallas, es el que ocurre en tu cabeza. Cuando interiorizas la mirada del otro, cuando te conviertes en tu propio vigilante,
cuando la autocensura se vuelve automática. Ya no necesitas que alguien te juzgas a ti mismo con más dureza que nadie. Ya no necesitas que alguien te controlas solo. Nietzsche lo vio en su tiempo. La moral cristiana funcionaba porque las personas interiorizaban la culpa. No necesitabas un sacerdote vigilándote, llevabas al sacerdote dentro. Y hoy es igual, pero peor. No necesitas un algoritmo recordándote que debes ser visible. Tú mismo te lo recuerdas. No necesitas una notificación diciéndote que no has publicado. Tu propia ansiedad lo hace. La consecuencia es devastadora. Pierdes la capacidad de estar presente. Incluso cuando no hay cámaras, incluso cuando no hay pantallas. Vives como si estuvieras siendo filmado. Cada conversación es una posible anécdota. Cada experiencia es un potencial post. Cada emoción es material para contenido futuro. Y en ese proceso, la vida deja de suceder en tiempo real. Siempre estás un paso atrás, observándote, evaluándote, editándote. Hay una escena que Debord describió con precisión quirúrgica. El espectador moderno no es pasivo, es hiperactivo. No solo mira, también se muestra. No solo consume, también produce, pero esa producción no lo libera, lo esclaviza más. Porque ahora no solo debe trabajar para vivir, debe trabajar para mostrarse viviendo. Y ese segundo trabajo es más agotador que el primero, porque nunca termina, nunca descansa, nunca para. Te despiertas y ya estás actuando. Eliges la ropa pensando en cómo se verá. Arreglas tu espacio pensando en el fondo de una videollamada. Sonríes no porque estés feliz, sino porque así se ve la felicidad. Y en algún momento del día te das cuenta de que no recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, sin pensar en cómo se vería desde afuera. Nietzsche te diría que esa división interna es insostenible, que el ser humano no puede vivir plenamente mientras se observe vivir, que la conciencia excesiva mata la espontaneidad, que la vigilancia constante destruye la inocencia del gesto. Y te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que fuiste completamente uno? Cuando no había distancia entre lo que hacías y lo que sentías, cuando no había espectador interno juzgando cada movimiento. No hay cadenas visibles, no hay censura directa. Hay algo peor, comparación constante, exposición permanente, ansiedad de relevancia. Nietzsche lo diría así: el alma moderna no está oprimida, está agotada. Agotada de sostener una imagen, agotada de no poder desaparecer, agotada de no poder ser inútil, invisible, imperfecta. La violencia del espectáculo no es la que te prohíbe existir, es la que te obliga a existir visiblemente. Antes, la opresión tenía rostro, el tirano, el opresor, el sistema represivo. Hoy, la opresión es difusa, está en todos lados y en ninguno. Está en la estructura misma de cómo entendemos el valor humano. Si no produces, no vales. Si no circulas, no importas. Si no te muestras, no existes. Y lo peor es que nadie te lo dice directamente, simplemente lo sientes en el vacío que deja la invisibilidad. Debord vio que el espectáculo genera un tipo específico de sufrimiento, la ansiedad de relevancia. No es el miedo a morir, es el miedo a ser olvidado. No es el dolor físico, es el dolor de no importar. No es la ausencia de recursos, es la ausencia de atención. Y en una economía donde la atención es la moneda más valiosa, estar fuera del radar es la nueva pobreza. La comparación constante es una tortura psicológica refinada, porque nunca compites contra alguien específico. Compites contra versiones idealizadas de todos, contra el éxito editado, contra la felicidad filtrada, contra la vida perfecta que nunca existió, pero que se ve tan real en las pantallas.
Y tú, con tu vida ordinaria, con tus fracasos visibles, con tu imperfección innegable, siempre quedas en desventaja. Nietzsche hablaba del resentimiento, de esa toxina emocional que surge cuando te comparas con otros y siempre sales perdiendo. Pero hoy el resentimiento no es excepcional, es estructural. Es el estado emocional por defecto de una generación que creció midiendo su valor en métricas, likes, seguidores, vistas, interacciones. Como si el alma tuviera código de barras y su precio fluctuara según la demanda del mercado. La exposición permanente es otra forma de violencia. No tienes derecho al anonimato, no tienes derecho al error privado, no tienes derecho a ser olvidado. Todo queda registrado, todo circula, todo puede ser usado en tu contra. Y entonces vives con miedo, con la sensación de que cualquier paso en falso puede viralizarse, de que cualquier fragilidad puede convertirse en meme, de que cualquier autenticidad puede ser castigada con escarnio público. Debord lo advirtió. El espectáculo no necesita campos de concentración. Tiene algo más eficaz, el autocontrol preventivo. Te censuras antes de que te censuren, te corriges antes de que te corrijan, te escondes antes de que te expongan, y así, sin que nadie te obligue directamente, te conviertes en tu propio carcelero. Vigilas cada palabra, cada gesto, cada silencio, porque sabes que cualquier cosa puede ser malinterpretada, descontextualizada, usada contra ti. Nietzsche te preguntaría, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de buscar la verdad a buscar la aprobación? ¿Cómo cambiamos la libertad por la seguridad de encajar? ¿Cómo aceptamos que el precio de pertenecer era renunciar a ser? Y te diría que el alma moderna no necesita cadenas porque aprendió a encadenarse sola, que la verdadera esclavitud no es la que te imponen, es la que eliges por miedo a la soledad del que se atreve a ser diferente. La verdadera rebeldía hoy no es gritar, es retirarse. No mostrar todo, no explicarlo todo, no convertir cada emoción en contenido. Recuperar el silencio, la experiencia sin testigos, la vida que no necesita prueba. Eso es peligroso, eso no vende, eso no circula. Y precisamente por eso es poder. El poder de no estar disponible, de no ser medible, de no ser traducible a métrica. Nietzsche hablaba del patos de la distancia, de esa capacidad aristocrática de separarse del rebaño, no por desprecio, sino por necesidad de aire. Porque el rebaño sofoca, el rebaño homogeniza, el rebaño exige que todos valen al mismo ritmo. Y el que se atreve a guardar silencio cuando todos gritan, el que se atreve a desaparecer cuando todos se exhiben, ese comete el acto más subversivo posible. Debord fue más pesimista. Dijo que el espectáculo se devora incluso la crítica al espectáculo, que puedes hablar contra el sistema, pero si lo haces dentro del sistema, usando sus herramientas, buscando su validación, entonces solo alimentas la máquina. Que la verdadera rebelión no puede ser espectacular, porque en el momento en que se vuelve visible, deja de ser rebelión y se convierte en contenido más. Pero tal vez ambos tenían razón. Tal vez no se trata de elegir entre Nietzsche y Debord, sino de entender que la salida no está en las pantallas. Está en lo que haces cuando apagas todo, en esos momentos que no documentas, en esas conversaciones que no grabas, en esas experiencias que guardas solo para ti, porque el espectáculo solo tiene poder sobre lo que se muestra. Lo invisible es ingobernable. Recuperar el silencio no significa dejar de comunicarte. Significa elegir cuándo hablar y cuándo callar. Significa no sentir la obligación de explicar cada decisión, de justificar cada ausencia, de convertir cada proceso interno en narrativa pública. Significa entender que no todo merece audiencia,
que no todo debe circular, que hay cosas sagradas que mueren cuando las expones. La experiencia sin testigos es un acto de fe en ti mismo. Es creer que lo que vives tiene valor aunque nadie lo vea. Es confiar en que tu vida importa aunque no la documentes. Es recuperar la capacidad de estar presente sin pensar en cómo se verá después. Y eso, en una cultura adicta a la validación externa, es casi imposible. Pero también es lo único que puede salvarte de la fragmentación. Nietzsche te diría que el superhombre no necesita aplauso, que el verdadero poder no está en convencer a otros de tu valor, sino en no necesitar que te lo confirmen. Que la libertad empieza cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a crear tus propios criterios de lo que significa una vida bien vivida. Y esos criterios nunca vienen de afuera. Siempre nacen del silencio interno que te atreves a habitar. Debord te diría que el espectáculo colapsará cuando dejemos de alimentarlo, cuando dejemos de producir contenido gratuito, cuando dejemos de convertirnos en mercancía voluntaria, cuando dejemos de competir por atención. Pero ese colapso no será colectivo, será individual, uno por uno retirándose del escenario, recuperando la vida privada, negándose a ser traducido a datos. Esa es la única revolución posible, la revolución del que desaparece. Tal vez no estás viviendo una vida falsa, tal vez estás viviendo una vida demasiado visible. Y la pregunta que queda flotando no es filosófica, es íntima. Cuando nadie mira, ¿sigues existiendo? ¿O solo sabes ser cuando hay escenario? Porque si tu valor depende de testigos, entonces nunca fuiste libre. Solo fuiste un actor magistral en el teatro más sutil jamás construido. El teatro donde olvidaste que actuabas. Nietzsche y Debord no te ofrecen consuelo, te ofrecen lucidez. Te dicen que el mundo en el que vives no es neutral, que la estructura misma de la existencia moderna está diseñada para convertirte en espectáculo, que cada plataforma, cada métrica, cada like es un ladrillo más en la prisión invisible que construyes alrededor de tu alma, y que la salida no está en cambiar de plataforma, está en cambiar de relación con la visibilidad. No se trata de desaparecer para siempre, se trata de recuperar el derecho a desaparecer cuando quieras. El derecho a no tener opinión sobre todo, el derecho a no documentar cada momento, el derecho a ser ordinario, imperfecto, invisible, porque la verdadera riqueza hoy no es la fama, es el anonimato, no es ser visto, es poder elegir cuándo mostrarte y cuándo guardarte. Entonces, la pregunta final no es si vas a salir del espectáculo, la pregunta es si vas a reconocer que estás dentro, porque solo quien sabe que actúa puede elegir dejar de hacerlo. Solo quien entiende que vive para ser visto puede decidir vivir para sí mismo. Y esa decisión, silenciosa e invisible, es el acto más radical que puedes cometer en un mundo donde todo grita por atención. La revolución no será televisada, decía el poeta, y tenía razón. Pero hoy podemos decir algo más preciso. La revolución no será posteada, no será viralizada, no será convertida en contenido. Será privada, será silenciosa, será tuya. Será el momento en que apagues todo y te preguntes, sin miedo a la respuesta, sin necesidad de testigos, ¿quién soy cuando nadie mira? Si este video te hizo cuestionar algo, si algo en ti se movió, entonces ya comenzaste. No necesitas anunciarlo, no necesitas convertirlo en contenido, solo necesitas habitarlo. Y si quieres seguir explorando estas ideas que desafían lo visible, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no vendemos respuestas cómodas. Aquí compartimos preguntas incómodas que tal vez cambien la manera en que miras tu propia vida.